Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida al episodio número 148 de Bitácora Mental, en el que quiero reflexionar sobre artículos que se vienen publicando desde hace bastante tiempo, donde van en aumento las voces y los estudios que aportan datos sobre el impacto negativo que las redes sociales tienen en la vida de, muchísimas personas. Francamente no recuerdo en qué momento comenzó esta suerte de desprestigio, ¿no? De todo esto de cuestionar respecto de aquello que tiempo antes, no hace tanto, percibíamos como una revolución que había llegado para enriquecer, potenciar y dar felicidad a nuestras vidas. Pero en todo caso, la caída en desgracia de los grandes nombres de la tecnología de la comunicación digital en boca de los expertos en salud y bienestar personal seguramente haya tenido un catalizador a partir del momento en que hemos ido sabiendo la forma en que las diferentes plataformas hacían uso de nuestros datos personales, ¿no? Sin contar con los reiterados ataques informáticos a sus bases y que en la mayoría de los casos, como han reconocido, terminaron en el robo de informaciones sensibles de millones y millones de usuarios, ¿no? La cuestión es que, como todo grandísimo negocio que afecta e involucra a millones de personas, por un lado no es nada fácil pregonar en contra del mismo, aunque sea por salud mental, y a la vez, por parte de los usuarios, practicar una abstinencia sobre algo que sin gastar un duro ni inyectarse o tomarse nada muchas veces provoca alivio, bienestar o simplemente una evasión propia de la realidad, es algo que millones y millones de personas seguramente no están dispuestas a hacer, ¿no? Ni siquiera por salud, como ocurre con quien tiene dependencia, por ejemplo, de las drogas, el cigarro, el alcohol o el juego. Porque si bien son cosas diferentes, las redes también provocan adicción, al punto de que, según estudios, desconectarse de las redes sociales durante unos pocos días, una semana o poco más, aporta, dicen, inmediatamente una mejoría en la salud mental. Y probablemente ahora mismo sea una utopía pensar que podría haber un futuro a muy corto plazo sin redes sociales, porque incluso lejos de ser positivo, podría resultar peor el remedio que la enfermedad, al menos para una gran mayoría de la población mundial, por mil diferentes razones que ahora mismo no tiene sentido explicar. Por eso, lo más razonable es abordar el tema a nivel individual, ¿no? Que cada uno analizara cómo impactan en su vida, o si fuera el caso, con ayuda familiar o incluso profesional, decidir para su caso concreto qué es lo mejor o peor en relación con el uso de las plataformas digitales. Puede que lo más peligroso se encuentre en la franja de edad que comprende a los más jóvenes, ¿no? Pero sin duda también representan el grupo más complicado para cualquier solución, porque son los que tienen, digamos, la mayor interacción y dependencia de esas redes, con lo que estar o no estar son apenas dos caras del mismo problema. Y es que para los que tienen entre, según dicen, 12 y 21 años, como comentan varios estudios, las redes sociales les provocan ansiedad y depresión en cantidades realmente preocupantes. Y no solo del consumidor del contenido, ¿no? Sino también por parte del creador, que muchas veces se ve sometido a presiones que le resultan insoportables. Y no es ningún secreto la cantidad de influencers que se han quitado la vida o la han perdido en diferentes circunstancias buscando los límites para conseguir más tráfico, reputación y, en definitiva, generar un mayor impacto a través de sus perfiles en las redes sociales. Análisis y estudios sobre los comportamientos de los usuarios revelan, por ejemplo, respecto de las niñas o chicas jóvenes, aunque también ocurre en otras edades, que en un porcentaje muy alto y preocupante, diría yo, se sienten a disgusto con su cuerpo y su vida, ¿no? Una reacción, si se quiere, lógica, entre comillas, claro, teniendo en cuenta los contenidos que triunfan en las redes, donde es impensable no ser perfecto, el más exitoso, el más feliz, y en fin, todo eso en cada segundo de la existencia, ¿no? Y coexistiendo con esa fantasía,
tenemos una triste realidad, el linchamiento mediático de todo aquel que no encaja en ese perfil triunfador, sexy o tantos otros tópicos que se muestran como una realidad alcanzable si uno se esfuerza y de verdad se lo propone. No olvidemos también cómo se ha potenciado la violencia gratuita, desde la verbal, atacando a todo aquel que piense u opine de forma diferente y cometa la osadía de expresarlo, hasta los incontables episodios de violencia física que son grabados y compartidos en Internet con el rastrero fin de conseguir me gustas o ganar visibilidad de la forma que sea, porque lamentablemente son cada vez más las personas infectadas por ese virus mental del el fin justifica los medios. Pero bueno, a esta altura quizá es importante dejar claro que todo esto que vengo diciendo no significa que mi posición sea contraria a usar las redes sociales, porque como mencioné antes, me parecen muy importantes para millones de personas y el punto está en cómo, quién y cuándo se usan. Evidentemente no todos los casos son iguales, pero tampoco podemos normalizar el hecho de que las nuevas tecnologías conllevan un mal uso, porque eso depende de la responsabilidad de cada uno. Y en el caso de padres con hijos pequeños, seguramente la tarea sea más complicada aún, porque los niños, se sabe, nacen ya con el móvil en la mano, ¿no? Y conseguir que hagan un uso responsable, como se están dando las cosas a nivel de la sociedad en su conjunto, empieza a parecer un objetivo cada vez menos posible como para lograr el éxito, ¿no? De todas formas, hay padres que lo intentan y buscando proteger a esos menores, además de las charlas necesarias para inculcar esas bases firmes, ¿no?, que harán del niño un ser humano de bien, algunos llegan a elaborar verdaderos contratos que ponen por escrito, como hemos visto más de una vez en Twitter, por ejemplo, donde dejan sentadas las bases de cómo deberá ser el uso de ese móvil y las redes sociales para poder seguir teniendo acceso a ese terminal que les han dado, les han cedido en calidad de usuarios. Sin duda este es un tema espinoso porque a ciertas edades el solo hecho de que alguien de tus mayores lea lo que escribiste en un chat ya significa un drama o incluso un enfrentamiento familiar con consecuencias muchas veces nefastas, ¿no? La realidad es que resulta muy complicado respetar la privacidad y a la vez intentar seguir de cerca y guiar los pasos de esas personitas que actúan como si ya lo supieran todo cuando en realidad son bastante inexpertos, influenciables y sobre todo vulnerables, ¿no? Y mucho más de lo que creen. Pero volviendo a las personas de un poco más de edad, ¿no?, y respecto al hecho que mencionaba antes de la ansiedad y la depresión, por el uso obviamente de las redes sociales, se está observando un fenómeno interesante, ¿no? Y es que se han publicado cifras acerca de los millones y millones de esos llamados teléfonos tontos que últimamente se están vendiendo. Es decir, esos móviles que teníamos antes con los que solo podías hacer llamadas o recibirlas, pero que también te permitían enviar o recibir, obviamente, los SMS que todavía se siguen utilizando. Es evidente que millones de personas se están dando cuenta, están siendo conscientes del perjuicio que les provoca en muchos sentidos el uso de los teléfonos inteligentes. Y como forma de solución parcial o total, adquieren un móvil sencillo para voluntariamente estar desconectados de todo ese mundo virtual, ¿no?, que la mayor parte del tiempo entra casi sin permiso en nuestras vidas y que, siendo realistas, muy poco aporta. Porque si somos sinceros, de todos los perfiles que tenemos, los grupos que integramos, etcétera, etcétera, ¿cuánto de todo eso que vemos y compartimos realmente es relevante y marca una diferencia en nuestras vidas? La mayoría de contenidos no nos cambia nada. Bueno, en realidad sí lo hace, ¿no? Y en demasiadas ocasiones nos juega en contra, aunque no lo reconozcamos. Por eso, para algunos individuos, el problema termina siendo detectado por un profesional, porque somos incapaces de darnos cuenta. Y está claro
que existen chats de trabajo, de padres o contactos que verdaderamente tienen un cometido y nos ayudan en el día a día para resolver 1000 cuestiones importantes. Cuando hablo de lo que poco aporta, me refiero obviamente a lo que todo el mundo sabe, el relleno, porque cantidad no es calidad. Por eso, en cuanto a lo de comprarse un móvil tonto, creo que no es la solución, ya que hay personas que junto con él siguen utilizando el smartphone y cada vez más y más tiempo hasta olvidar de lo que se habían propuesto, ¿no? Otros intentan hacer uso del móvil que han adquirido para mantener distancia de las redes, pero de alguna forma por trabajo, familia o bueno, lo que fuere, ¿no? Ven que se les complica y vuelven a lo de siempre. Personalmente creo que renunciar a la tecnología es un error y la clave está, como en todo lo que hacemos en la vida, el tema está dentro nuestro, ¿no? En el autocontrol. Por eso, salvo prescripción médica, ¿no? Considero que lo más lógico es seguir usando ese smartphone que uno tiene con las ventajas y comodidades que nos ofrece en las más variadas circunstancias, ¿no? Pero claro, adaptándolo a lo que realmente necesitamos para no provocarnos un estrés y otros males mayores de forma absolutamente innecesaria, ¿no? No tengo ninguna duda de que cualquiera de nosotros participa en muchos más grupos de los que debería, tiene más perfiles en diferentes redes de lo que sería necesario y recomendable, así como tantas otras cosas que podrían ser optimizadas, ¿no? Desde aplicaciones hasta los propios contactos que a veces en cantidades industriales solo sirven para fomentar la toxicidad y hacer bulto. Porque los verdaderamente importantes sabemos que se cuentan con los dedos de las manos. Por tanto, y para terminar, conviene no perder de vista que la salud es lo primero y sobre todo que en las redes sociales, como en la vida, no todo lo que brilla es oro. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio número 148 de Bitácora Mental. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por tu tiempo y te espero en el próximo. Chao.